Brevemente, como todos los acuerdos, haciendo un recuento de la semana. Esta semana fue, como todas, muy intensa. Iniciamos la semana en el Putumayo, con dos eventos. La inauguración inauguración del proceso de construcción de una carretera muy importante entre un municipio que se llama San Francisco y Mocoa. Estamos tratando de unir el país con carreteras buenas con el sur, y eso nos lleva luego a Ecuador, nos lleva a Perú, pero sobre todo unir primero nuestro país, un municipio que son 4 municipios lindísimos. Yo no conocía, presidente Betancur, no sé si usted ha estado allá en el Alto Putumayo, eso parece la sabana de Bogotá, y inauguramos una carretera que estamos comenzando a construir, pues le dimos la largada que conecta esa región maravillosa del país. Yo no conocía eso y es realmente como estar uno en la sabana de Bogotá. Claro que la hectárea o el metro cuadrado es bastante más barata, pero es una maravilla, a 2100 metros de altura. Luego fuimos a Mocoa, a un centro educativo, un colegio lindísimo, María Goretti, y también, así como la rectora de esta universidad, le dije a la rectora de ese colegio que muchas felicitaciones. Ese colegio en Mocoa, Putumayo, sacó el tercer ICFES, fue el tercer colegio en materia de ICFES, y esa es la forma de ir integrándose al progreso, la educación, la cultura. Por eso fue tan importante. Pero ahí en esa misma institución educativa hicimos el primer evento que tiene un gran simbolismo de reparación de víctimas después de la entrada en vigencia de la ley, y reparamos ya directamente varias de las víctimas, muchas de ellas de la famosa masacre del Tigre, que sucedió el 9 de enero de 1999, donde si uno lee los testimonios de las personas que sobrevivieron a esa masacre, como lo decía yo ese día, se le arruga a uno el corazón. Y ¿cómo es posible que en nuestro país haya sucedido semejante situación, semejante horror? Pero por eso mismo es tan importante esa ley de reparación de víctimas, para ir sanando las heridas acumuladas durante tanto tiempo. Y ahí hicimos un acto de reparación. Y pude constatar personalmente el impacto que eso tiene en las víctimas. Las víctimas tienen que sentirse reconocidas, tienen que sentirse que la sociedad sabe de su dolor, sabe de lo que les sucedió y la experiencia que tuvieron. Eso ayuda muchísimo a ir olvidando, o por lo menos perdonando, y nos permite como país mirar hacia adelante, en lugar de estar sacándose clavos mirando hacia atrás. Por eso es tan importante esa ley de reparación de víctimas, que la ayuda a la reparación es más que todo simbólica. ¿Cuánto cuesta la vida de un hijo? ¿Cuánto cuesta la vida de un padre, de una madre, de un hermano? Eso no tiene valor. La parte monetaria es totalmente secundaria, pero es el hecho de que la sociedad, el Estado, reconozca a las víctimas. Eso fue el lunes por la mañana, y ayer en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, terminé, como que dice la semana, con otro evento igualmente importante. Más de 10.000 campesinos de toda la región caribe colombiana, reunidos allá en apoyo a esa misma ley de reparación de víctimas, pero en el segundo componente, la restitución de tierras. Todos esos campesinos, en una u otra forma, involucrados con este proceso de devolverle la tierra a los miles, millones de campesinos que fueron desplazados a punta de violencia de sus parcelas, de sus hogares, de sus sitios de trabajo,
para devolverles la esperanza, para devolverles una vida digna, y en eso estamos empeñados. Esa ley la vamos a ejecutar de forma exitosa. Tenemos enemigos de lado y lado. Ayer decía, la izquierda radical, las FARC, enemigos de la ley porque les quitamos el discurso. El discurso de las FARC es ese, usted lo sabe, el presidente Betancur, muy bien. Que la tierra para los campesinos, pues sí, la tierra se la estamos entregando a los campesinos y sobre todo a los campesinos que fueron desplazados. No es, yo decía, esta es una revolución agraria, pero no una revolución a punta de fusil, sino con la Constitución y las leyes. Y no es una revolución de lucha de clases, no son los ricos contra los pobres, son los legales contra los ilegales. Y es una revolución que va a respetar a todo aquel que tenga su propiedad legalmente, no importa el tamaño. Aquí no es, repito, ricos contra pobres, sino legales contra ilegales. Y también están la extrema derecha, enemigos del proceso, porque son en buena parte con las FARC, que también se hicieron a tierras en forma ilegal a punta de violencia, los paramilitares y lo que quedó de ese paramilitarismo, también se hicieron los narcotraficantes a muchísima tierra, a punta de violencia, a punta de desplazamiento. O sea, esos dos extremos paradójicamente unidos en contra de la ley. Pero por eso es tan importante lo que sucedió ayer y lo que va a suceder en 15 días en Urabá, una gran manifestación de apoyo de la base campesina a ese proceso, junto con el gobierno, junto con el Estado. Alguna gente decía que eso es un acto de populismo, que es un acto insólito, que cómo así que el gobierno marchando con los campesinos. Yo decía, pero es que es un gobierno elegido por los campesinos, elegido por las bases sociales, y nuestra obligación es defenderlos, es hacer realidad esa ley. Y por eso esta semana comenzó en el Putumayo y terminó en Barranquilla con la misma ley, el componente de reparación de víctimas y el componente de restitución de tierras. En el intermedio, pues, tuvimos una reunión el martes muy importante con el Consejo Gremial, hicimos un barrido de cómo va la economía en términos generales, cómo va el sector productivo. Afortunadamente va bien, los indicadores todos son muy positivos, el año cerró muy bien, pero vuelvo y repito, la máxima que le robamos a Aristóteles, que decía, entre más sé, solo sé que nada sé. Entonces aquí le robamos eso y nuestra máxima es, entre más avanzamos, solo nos damos cuenta que tenemos que avanzar más. Entonces eso es algo que en el gobierno quiero que todos los funcionarios así lo asuman. Sí, avanzamos mucho, pero en lugar de sacar pecho, tenemos que trabajar el doble para seguir avanzando más. Las necesidades de este país así nos lo imponen. Posesionamos a la nueva ministra de Salud. Tiene un reto muy importante. El sistema de salud, ahí sí que esa máxima se aplica. Hemos avanzado mucho, pero lo que tenemos que avanzar es muchísimo más. Tenemos muchos problemas. Hemos venido solucionando algunos problemas financieros. Le hemos inyectado un volumen de recursos sin precedentes al sistema financiero, hemos mejorado los procedimientos, la actualización del POS, que fue un paso realmente importante para que todos los colombianos tengan la posibilidad de tener una salud y una salud de buena calidad. Pero nos falta mucho y esta ministra, si hay alguien que sepa del tema, es la ministra que pusimos al frente del ministerio, Beatriz Londoño. También nombramos las cabezas de agencias importantísimas, la Agencia para la Defensa del Estado. Si el Estado pierde, no todas, la mitad o una cuarta parte de todas las demandas que hoy tiene el Estado en su contra, nos quebramos. Simple y llanamente no tenemos con qué pagar eso. De ese tamaño es la magnitud de ese desafío. Y el Estado estaba en mora hace muchísimos años.
descentralizar y de crear una estructura eficiente para defenderse, entre otras cosas, de unas mafias que se han venido creando, que viven de ordeñar al Estado, de demandas por todos lados, de una entre 5 que se ganen, pues ahí se hacen su agosto. Son verdaderas mafias que están incrustadas demandando al Estado. Esa la vamos a contrarrestar, la vamos a combatir, y muchas veces el Estado pierde las demandas por pura desidia, porque nadie se toma el trabajo de defenderlo, porque como no es la plata del funcionario, sino es la plata de todos nosotros, pues a nadie le interesa defender los intereses del Estado con vehemencia. Pues bien, eso va a cambiar. También la cabeza de una agencia de la compra de todo lo que el Estado compra todos los años. Va a centralizar esa compra. En el caso del Perú, de un año a otro, lograron bajar lo que paga el Estado por lo que compra en un 25%. Imagínense lo que eso representa de ahorro para el Estado colombiano, si logramos una cifra similar. En la primera agencia va a estar una persona idónea para eso, exministro de Justicia, exconstituyente Fernando Carrillo, y en la segunda agencia va a estar María Margarita Zuleta, que fue SAR Anticorrupción, una abogada prestigiosísima y que además está sacrificando los dos, unos puestos muy importantes por venirle a servir al país. También posicionamos a Sandra Besudo como directora de la Agencia de Cooperación. ¿Para qué? Para centralizar y poder hacer mucho más efectiva la cooperación internacional que recibimos. Los alcaldes, los gobernadores, todos en forma dispersa van a las embajadas, van a los países, presentan proyectos, y entonces eso está muy desorganizado. Si logramos organizar la cooperación, esos recursos van a poder tener un retorno social, que es lo que estamos buscando, mucho más alto. Por eso creamos esa agencia y ahí pusimos al frente de esa agencia a Sandra Besudo. Y la cuarta agencia, que además hicimos un evento muy lindo en Cali, fue Coldeportes, que la elevamos a categoría de una agencia independiente, casi como un ministerio, y fuimos a Cali a lanzar los Juegos del año 2013, los Juegos Mundiales 2013. Los Juegos Mundiales son las Olimpiadas de los deportes que no están incluidos en las Olimpiadas, bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional. Pero todos aquellos deportes que no están incluidos en las Olimpiadas se juegan en los Juegos Mundiales. Pues bien, por primera vez en la historia de una ciudad de América Latina va a ser sede de esos Juegos el año entrante, el año 2013, allá fuimos a lanzar ese juego, y tenemos el mismo reto que con la sub-20. Así como nos propusimos hacer la mejor sub-20 de la historia, y afortunadamente no fuimos los colombianos, los extranjeros los que dieron su veredicto al final, dijeron, esta ha sido la mejor sub-20, pues queremos también hacer, la 9ª vez que estos Juegos se realizan, ojalá hacer de estos Juegos los mejores Juegos. Eso para el país es muy importante, para la imagen del país, tiene un gran impacto, además para estimular algo muy importante que tiene que ver con este acuerdo para la prosperidad, que así como hay que enseñar a los niños a amar los libros, a escribir bien, a leer bien, también hay que enseñarles paralelamente a hacer deporte. La educación física, la educación mental, la educación integral. De manera que eso es muy importante también como efecto de demostración. Asistimos al sepelio de una gran señora. Una señora, yo la conocí toda la vida porque yo estudié con su hija, que fue canciller, Carolina Barco, desde que estábamos de la edad de este niño. Y supe y pude constatar la calidad humana de la señora
Carolina Isaacson de Barco, la esposa del presidente Barco, que falleció esta semana, una mujer que yo la podría describir como la demostración perfecta de lo que es la prudencia y la discreción. Una mujer siempre puesta en su sitio, siempre prudente, siempre discreta, pero muy efectiva. Como primera dama hizo labores en la parte educativa, en la parte de la educación. Ella y yo, con el padre Francis, que era el rector de un colegio donde yo fui, donde yo asistí varios años, estudié varios años, el Colegio San Carlos, y el actual rector de la Universidad de los Andes, pero con Carolina a la cabeza, creamos un colegio en Bogotá, que se llama Los Nogales, y lo quisimos crear como un colegio de excelencia académica, y la verdad que hoy en día Los Nogales es considerado uno de los buenos colegios de Bogotá. De manera que recordamos a Carolina de Barco, con gran cariño, y la fuimos a despedir y a rendirle honores porque fue una gran señora que hizo mucho por Colombia. Ayer también estuvimos, antes el jueves, estuvimos presentando otra política que ya está en marcha, pero quisimos ya redondear porque teníamos que dictar algunos decretos y reglamentar la política forestal. Les voy a dar unas cifras para que ustedes se aterren. Nosotros estamos acabando con nuestros bosques, sobre todo los bosques naturales, que es tal vez la mayor riqueza que podemos tener, porque esos bosques son lo que en cierta forma nos permite ser un país también muy importante en biodiversidad y en agua. Si acabamos con los bosques, quedamos como un desierto. Pues bien, nosotros estamos talando bosques a razón de casi 250.000 kilómetros cuadrados, no, 250.000 hectáreas cada año. Eso equivale a que estamos talando cada año un territorio equivalente a todo el departamento del Atlántico. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestros bosques. Eso tenemos que reversarlo. ¿Cómo? Protegiendo los bosques naturales y estimulando la reforestación comercial. Porque, miren la cifra tan interesante, el volumen de madera que un bosque natural, un bosque tropical, le da a alguna persona que quiere explotarlo para vender la madera, frente a un bosque comercial, la relación es de 20:1. El bosque comercial da 20 veces más madera que el bosque tropical, el bosque natural. Entonces, en la medida en que podemos incrementar la producción de madera de bosques comerciales, vamos a disminuir la demanda y la presión sobre los bosques naturales, que son los que más nos interesa a nosotros proteger. Entonces, ahí estamos haciendo una política muy agresiva, invitando a mucho inversionista. Multiplicamos por 7 el presupuesto para subsidiar la reforestación de 15.000 a 100.000 millones este año, y vamos a acabar el cuatrenio con $500 millones de pesos de subsidios para quienes quieran sembrar árboles y sembrarlos con un criterio de largo plazo, inclusive con un criterio comercial. Es un buen negocio también. Ahí es un gana-gana para todo el mundo. Ahí presentamos esa política. Y finalmente, ayer, en Swan, en el departamento del Atlántico, también presentamos un proyecto que es uno de muchísimos proyectos que estamos poniendo en marcha para adaptarnos al cambio climático. Como lo he dicho tantas veces, este invierno, esta tragedia invernal, la peor en nuestra historia, nos agarró, por decirlo coloquialmente, con los calzones abajo. Nos agarró de sorpresa y tenemos rápidamente que comenzar a adaptarnos a esa nueva situación. ¿Cómo les parece que nosotros estábamos en la época
realmente antigua en materia de instrumentos para detectar posibles situaciones de emergencia, por ejemplo, que viene una creciente. Hoy en día existe una tecnología avanzadísima, los países serios tienen esa tecnología ya esparcida por todo su territorio, que miden, les voy a dar un ejemplo que ayer lo pudimos verificar, que mide el caudal y la velocidad de un río en tiempo real. Nosotros teníamos una tecnología, pues no, ni siquiera teníamos tecnología, teníamos un procedimiento artesanal, en donde el funcionario del IDEAM se iba para el río cuando le decían que había un río como que estaba crecido y comenzaba manualmente a tratar de calcular la velocidad del río y el caudal. Y se demoraba en promedio entre 2 y 3 días en reportar los resultados, entre 2 y 3 días. Imagínense ustedes, una creciente que viene de cualquier río, ¿no? Pues si va a esperar 2 o 3 días a que el IDEAM haga eso para hacer sus estragos, pues eso es absurdo. Ayer entonces pusimos en marcha una primera inversión de 24 instalaciones muy sofisticadas con conexión satelital y con unos aparatos que dan en tiempo real. Ahí mismo pudimos verificar la velocidad del río Magdalena y el caudal. Entonces ahí vamos a tener la información que si viene una corriente que va a romper un jarillón o que va a causar un estrago, pues hay tiempo suficiente para llamar al alcalde y decir lo que va a pasar o reforzar esto, o si está en zona de peligro, pues entonces decir hay que reforzar los jarillones y evitar así muchísimas tragedias. Eso fue una inversión de 2.000 millones, pero vamos a invertir 50.000 millones solamente en esos aparatos y en entrenar a la gente para poder manejar bien esos aparatos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es una de las formas, de las muchísimas formas de adaptarnos a esa nueva realidad, porque esas crecientes van a seguir. Fenómenos como el de la Niña se van a volver a repetir y somos, infortunadamente, uno de los países, no me canso de repetirlo, más vulnerables frente al cambio climático. Ahora sí a lo que vinimos. Este acuerdo es un acuerdo muy especial y estoy muy contento que se haga aquí en esta universidad, aquí en Cartagena, y con la presencia de nuestros invitados especiales. Yo le digo a las ministras de Educación y de Cultura, uno tiene reuniones con los ministros, los hacemos permanentemente, que las 2 reuniones que a mí más me gustan, que más satisfacción me produce interior, más placenteras, por así decirlo, son las que tengo yo con las ministras de Educación y de Cultura, en lugar de estar con el ministro de Defensa, cuántos delincuentes, cuántos dimos de baja de la guerrilla, cuántos vamos a hacer aquí, o con el ministro de Hacienda, ¿no? Cómo va la inflación y la política monetaria y la tasa de interés. En cambio, con la ministra de Educación y Cultura hablamos de los libros, hablamos de la educación, qué les vamos a enseñar a estos niños, si será mejor enseñarles inglés o de pronto, ¿por qué no francés? Y qué cuentos podríamos realmente estimularlos en las bibliotecas. Son realmente conversaciones mucho más placenteras. Por eso este acuerdo también va a ser, creo yo, mucho más placentero, porque es sobre un tema que a todos nos interesa muchísimo, el futuro de nuestros niños, pero sobre un tema que también es importantísimo, que el presidente Betancur, yo no me canso también de repetirlo, es tal vez una de las personas en este país que más aprecia lo que es tener el amor por los libros, por la lectura. Y lo digo porque le oí un discurso, hemos tratado de conseguirlo porque fue un discurso que me impactó mucho cuando el doctor Alfonso Palacio Rudas le entregó al Banco de la República su biblioteca. El presidente Betancur estaba de presidente
y yo fui invitado a esa ceremonia y el presidente Betancourt pronunció unas palabras lindísimas que me quedaron siempre incrustadas en la mente y en el corazón, porque agarró un libro y comenzó como a consentir el libro. Y entonces comenzó a decir la importancia de desarrollar el amor por los libros y el amor por la lectura. Eso es lo que queremos nosotros que suceda con todos nuestros niños, en todos los colegios. Vargas Llosa, cuando recibió el Nobel, decía: lo más importante de mi vida fue haber aprendido realmente a leer. Y cuando el niño, cualquier persona, aprende a leer, eso es tal vez un paso fundamental, porque los que no aprenden a leer en el sentido de amar la lectura, los libros, la escritura, se pierden, yo diría que 3/4 partes de la vida. Por eso es tan importante el programa del Plan Nacional de Lectura y Escritura que está promoviendo nuestras dos ministras. Hay dos grandes noticias aquí para Cartagena y para Bolívar, en este frente. Uno es la inversión en el megacolegio de Cartagena, 7.000 millones de pesos. Aquí vamos a hacer, que va a ser el megacolegio que va a alimentar de educación a ese gran proyecto de 25.000 viviendas de interés social que vamos a hacer en Cartagena. Muchas gracias, señor presidente. Lo otro es algo que ya está anunciado, pero que quiero reiterar, que es la gratuidad total de los cursos 0 a 11 de todas las instituciones educativas oficiales. En Cartagena beneficia a 171.000 estudiantes y en Bolívar a 430.000 estudiantes y en toda la región Caribe a casi 2 millones, 1.935.000 y en todo Colombia a 8.5 millones de estudiantes. Yo quisiera aquí volver a reiterar algo. Infortunadamente, nuestro país tiene una gente muy especial. Yo digo que nuestro capital humano es lo mejor que tenemos, pero también tenemos muchos avivatos. La gratuidad total es gratuidad total. Ahora estamos oyendo que entonces algunos rectores se inventan que no, que hay una contribución, entre comillas, voluntaria a las asociaciones de padres de familia, a una contribución por desarrollo del arte del colegio. Nada. Padres de familia, ni un solo peso. Todo es por cuenta del Estado. Ni un solo peso. Estamos haciendo un gran esfuerzo fiscal. Un gran esfuerzo fiscal para poder dar esa gratuidad, pero hay plata suficiente. Entonces, que por favor, señores secretarios de Educación en todo el país, muy vigilantes, que no se aprovechen de los padres de familia, y los padres de familia no paguen y denuncien, para ver si quitamos la cultura del sobrepago por una educación que no debe existir. Por ejemplo, aquí en Cartagena vamos a girar 8.800 millones más de lo girado en el año pasado, o sea, un poquito más del doble. A Bolívar, 14.800 millones más, el doble de lo que giramos en el año pasado. Y por eso es tan importante que esa plata llegue, se use bien, pero que no sigan cobrándole a los padres de familia. Bueno, volvamos al plan de lectura y escritura. El Ministerio de Cultura se encarga de las bibliotecas públicas y la primera infancia, y el Ministerio de Educación tiene a su cargo el sector educativo oficial. Esto es bien importante, porque si un niño, así como le hemos dado tanta importancia a la primera infancia, un niño bien nutrido, un niño que recibe amor, un niño bien tratado va a ser el día de mañana un ciudadano productivo,
un ciudadano tolerante, un ciudadano responsable. Si ese niño, después de que sale de la primera infancia, aprende bien a leer y a expresarse y a entender lo que lee, eso también tiene un gran impacto en esos grandes objetivos que tenemos para este país. Por ejemplo, la paz. En lugar de enfrentarse a tiros y resolver sus diferencias a trompadas, si se sabe expresar bien, pues aprende a resolver esas diferencias con la palabra, que es la forma de resolver las diferencias, dialogando, respetando la diferencia. Pero si no sabe leer bien, si no entiende lo que lee, no aprende a respetar las diferencias. Por eso estamos sembrando paz con este tipo de programas. Un país que quiere trabajar y que quiere aumentar su capacidad de generar empleo, si el capital humano, si los niños aprenden en el colegio a expresarse, aprenden a aprender, entonces podrán tener muchas más posibilidades de conseguir un trabajo y de contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleo. La forma de salir de la pobreza. Si un niño en el colegio realmente le dan los elementos necesarios y podemos, ojalá el día de mañana podemos decir que todos los niños tienen el mismo punto de partida, sea un niño rico del norte de Bogotá o un niño muy pobre del Chocó, pero que tienen el mismo punto de partida. Eso es igualdad y eso es lo que les permite a los más pobres salir de la pobreza. Por eso es tan importante el tema de hoy y el tema de los acuerdos para todos. No me quiero extender más, sino felicitarlos, decirles que les agradezco muchísimo, presidente Betancur, Juan Gozaín, nuestro escritor que es como una estrella fulgurante en ascenso, el Constaín, pues decirles que muchas gracias por la presencia aquí, que es un acuerdo sui generis porque va a tener dos componentes, componente primero sobre el tema y después las mesas temáticas, o no sé si está al revés. Entonces, a lo que vinimos y muchas gracias. El que no lee no puede aprender a escribir y que aprendan a amar los libros. Eso es, tal vez, cuando a uno le dicen qué le gustaría dejarle a sus hijos, inmediatamente lo que la mayoría de las madres y padres queremos dejarle a nuestros hijos es una buena educación. Y una buena educación parte de la capacidad de aprender a entender lo que uno lee y después de expresarse y poder utilizar lo que uno aprende. Por eso es tan importante, es tan sencillo, tan elemental, que a veces la gente no entiende la importancia que tienen las políticas de educación, las políticas de cultura, los esfuerzos para estimular la lectura, que como aquí se ha dicho en tantas ocasiones, nosotros tenemos un nivel de educación, de lectura muy bajo, y eso no es independiente de los bajos índices de educación, cuando nos comparamos con el resto del mundo. Un país que no lee es un país que no aprende, y un país que no aprende es un país que se queda rezagado. Por eso este acuerdo para la prosperidad y con el formato que hicimos, aprovechando el Hey Festival, pues es tan importante y yo me siento muy contento del resultado de este acuerdo. Aquí tuvimos a Juan Gozaín, al presidente Betancur, que después de que salió de la presidencia se dedicó a este tema, a los libros, como presidente de la Fundación Santillana. La Fundación Santillana del Grupo Prisa, pues es una de las empresas que más se ha dedicado a los libros, a la educación, y el presidente Betancur, desde que dejó la presidencia, se ha dedicado a fomentar la cultura, entre otras en la Fundación Rafael Pombo. Esto que Carlos Vives
nos hizo al terminar el acuerdo, pues es una demostración del talento y de la creatividad, de la magia y de la solidaridad de los colombianos. Gracias, Carlos, gracias por esta obra tan maravillosa, no solamente por la obra maravillosa, sino por la cantidad de momentos felices que nos ha dado Carlos Vives a todos los colombianos. Lo mismo que, así como se decía que es el año de Rafael Pombo, también es el año de Lucho Bermúdez. Hace algunos días, 24 creo que estuvo la ministra, yo quise ir, pero no me coincidió con otro evento a conmemorar los 100 años de Lucho Bermúdez en Carmen de Bolívar. Cuántas, sobre todo los que tenemos cierta edad, cuántas canciones nos recordamos bailando. La preferida mía es una que dice Tina, Tina, ¿quién es la mujer más bella? Tina, Tina, es una maravilla. Pero realmente que de este acuerdo para la prosperidad salga un gran acuerdo nacional. Todos los padres, todas las madres, todos los docentes, todos los alcaldes y todos los gobernadores, todo el país comprometido a que nuestros niños aprendan realmente a leer, no solamente que lean las letras, sino que entiendan lo que están leyendo, y después estimularles la capacidad de expresarse, o bien verbalmente o bien a través de la escritura. Eso hace una gran diferencia para cualquier persona, saber leer y saber expresarse, es una gran diferencia. Si nosotros nos empeñamos en que nuestros hijos, nuestros niños crezcan con esa capacidad, cambiamos el país. Y es así de importante. Esa sola capacidad cambia el país. Por eso el trabajo de estas dos ministras es tan importante. Gracias, María Fernanda, y gracias, Mariana. Es un dúo muy efectivo. Lo que están haciendo en estos programas, por ejemplo, de la promoción de las bibliotecas para que le llegue a todos los establecimientos, en lo que se va a hacer para que los libros de texto estudiantil lleguen a todos los niños. Ahí va a haber algo realmente revolucionario y eso lo vamos a anunciar en los próximos días con la ministra. El esfuerzo de darle gratuidad a todos los niños que vayan a las escuelas públicas. Todo eso tiene que ver con la formación de nuestro capital humano. Y por eso, pues, me siento tan satisfecho de haber hecho este acuerdo para la prosperidad. Ahora vamos a intervenir en un conversatorio con Carlos Fuentes. Yo les confieso, con cierto miedo, porque es que Carlos Fuentes es mi profesor, fue mi profesor literalmente, entonces que pongan al profesor y al alumno es como competencia desleal en un conversatorio. Pero allá iremos. Este festival, curiosamente, nació aquí en Cartagena con Carlos Fuentes y con Gabo, con García Márquez. La organizadora del festival, cuando lo quiso lanzar aquí en Colombia, estuvo en mi oficina en la Fundación Buen Gobierno que yo tenía, eso hace ya como 8 años, 9 años, y me dijo, ayúdeme a promover el festival. Me escribió cómo hacían un festival allá en Inglaterra muy parecido, usted que vivió en Inglaterra, porque este es un festival, Colombia tiene una riqueza natural para hacer que este festival pueda ser exitoso, sobre todo en esa gran ciudad que es Cartagena. Yo le dije, mire, yo tengo una reunión, que era una reunión del Foro Iberoamérica, que no tiene nada que ver con el Hey Festival, pero en esa reunión va a estar Carlos Fuentes y va a estar García Márquez. De pronto, pues con esos padrinos podría darle usted un gran empuje. Y ahí quedamos. Yo me vine para Cartagena a esa reunión y estábamos los tres, Carlos Fuentes, García Márquez y este servidor, discutiendo cualquier tema. Y la niña nos vio
y se coló en la reunión, físicamente, abrió la puerta y se metió. Y entonces describió su deseo de que el Hey Festival se hiciera aquí en Cartagena, aquí en Colombia. Y fue, mire la importancia de saberse expresar. Fue tan convincente esa niña en su exposición sobre la importancia del Hey Festival ante Carlos Fuentes y ante Gabo, que los dos se miraron, me acuerdo perfectamente, y dijeron, oiga, esta niña trae una buena idea, apoyémosla. Y con ese apoyo, simplemente con que estos dos grandes escritores le hayan dicho sí, ella se fue a conseguir patrocinios y se consiguió todos los patrocinios y así nació el Hey Festival. Por eso me parece que es tan importante y tan representativo que hayamos hecho este acuerdo aquí en Cartagena y decirles a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, ministras, que el gobierno tiene como una verdadera prioridad dentro de sus muchas prioridades, porque es un país lleno de necesidades, que nuestros niños aprendan a leer bien y a escribir bien, y que nos empeñemos en eso. Muchas gracias.